Relación, factores determinantes, a cargo de la contadora María Pastora Braghini. Pastora es docente titular de las asignaturas Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 1, egresada de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctoranda de la Universidad de Buenos Aires en la especialidad Contabilidad, exponente en charlas y jornadas profesionales y académicas, autora de publicaciones en jornadas y revistas especializadas, codirectora y coautora del libro Introducción a la Contabilidad, editado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Adelante, Pastora. Muchas gracias, Darío. Bueno, voy a compartir una presentación. Bueno, agradezco enormemente a la Secretaria de Extensión por esta iniciativa de ciclo de conferencias sobre temas de tesis doctorales, por haberme invitado a iniciar este ciclo, a la licenciada Pamela Belich. Le agradezco también a nuestro decano, el contador Raúl Mancha. Y les voy a contar que ya hace unos años, en la facultad, como consecuencia de la planificación estratégica que para el año 2050 se pretende que todos los profesores de la casa sean doctores, se hizo un convenio con la UBA en donde nuestra facultad hizo un esfuerzo y la UBA también hizo un esfuerzo de su parte, y varios docentes de contabilidad y de administración de nuestra facultad pudimos ir haciendo los cursos de doctorado y en estos momentos estamos en la realización de la tesis. Es todo un proceso que uno va pasando. Yo acá, a los efectos de divulgación, pasé este título, Normas Contables por Inflación, pero en toda investigación hay que hacer referencia al espacio, no solamente al objeto de la investigación, sino al espacio en donde se hace y al periodo de tiempo. Así que, en realidad, el tema de mi tesis es factores determinantes de las normas contables relativas a la inflación en la Argentina, que es el espacio, y desde mediados del siglo XX hasta el siglo 2019. Mi directora de tesis es la doctora Inés García Fronti de la UBA y mi codirector el magíster Rogelio Biasiso. Es un proceso, si bien uno está muy bien acompañado por los directores y los codirectores, el trabajo del tesista es un trabajo de mucha soledad, de altibajos, porque uno tiene que ir delimitando cuál es el tema de tesis, que es un problema encontrar el tema que uno va a tratar en la tesis, el primer problema que uno se plantea. Y bueno, ir hurgando ese problema en donde uno empieza a focalizar ese problema y bueno, tiene periodos en donde uno se acerca o lo ve más lejos, entonces es como que uno entra en una ciclotimia dentro del proceso de la tesis, pero eso es común para todos los tesistas. Bueno, por ahí lo que ayuda mucho es estar en contacto con otros tesistas y hacer algo así como una terapia de grupo. También dentro de los temas de tesis, lo que comúnmente pasa es que uno no se restringe únicamente a contabilidad, que en el caso es mi especialidad, sino que uno incursiona en otras áreas de conocimiento. En el caso particular de mi tesis, en la historia económica argentina, por eso la elección del codirector, el magíster Rogelio Biasiso, que es un destacado profesor de nuestra casa, que es el que me guía en toda la parte de historia económica, que él es un especialista en ese tema. Bueno, estos van a ser
los puntos a tratar, contarles cómo he ido llevando adelante la tesis y en qué punto estoy parada hoy. Y, digamos, como hablábamos los otros días con un tesista, uno pone todo el esfuerzo para lograr defender la tesis, pero puede pasar que uno no pueda llegar al doctorado, a aprobar el doctorado, ¿no? Es una de las posibilidades. Pero independientemente de que eso suceda o no, personalmente, y hablábamos con otros tesistas, no somos los mismos los profesores que ingresamos a la tesis que los profesores que somos ahora. Tenemos una visión diferente. Y bueno, y nuestra misión, por ser los primeros de la facultad que tuvimos, si se quiere decir, ese privilegio de poder acceder al doctorado, una vez que, si llegamos a buen puerto y nos doctoramos, bueno, es tratar de hacer un derrame o arrastre a las generaciones más jóvenes de nuestra facultad, que en algunos casos en la parte de contabilidad están haciendo maestrías, para acompañarlos también y que puedan hacer este proceso. El problema es, digamos, uno va acotando el problema cuando tiene el problema de tesis. ¿Cuál es el grado, planteado como una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el grado de relación entre la realidad económica, política y gremial de Argentina con las diferentes soluciones contables a los efectos de reflejar el fenómeno inflacionario? Así fue planteada la pregunta, la copié y la pegué de la tesis, pero la voy a explicar. O sea que Argentina tiene una inflación endémica de hace muchísimos años, y ese problema el reflejo de la inflación en la contabilidad ha sido abordado desde la contabilidad, pero ha sido abordado de diferentes maneras. El problema de reflejar la inflación en la contabilidad desde la disciplina es un tema que hace ya muchos años que fue solucionado. Sin embargo, se puede ver que a lo largo de la historia de la contabilidad con inflación, comparándola con la historia económica argentina y con la inflación en los diferentes periodos, puede ver que hay soluciones que pueden acercar o alejar la realidad económica que representa la contabilidad. Entonces, el tema de la tesis es desentrañar todas aquellas causas por fuera de la disciplina que influyen en las normas contables y que en determinado momento o pueden hacer que la información contable sea más o menos aproximada a la realidad. El primer paso que uno tiene que hacer es la revisión de la bibliografía, o lo que se le llama también el estado del arte. Es todo lo que se ha visto sobre ese tema. Yo los enumero acá y voy a hacer como una pequeña síntesis para no agobiarlos. Los primeros autores que uno ha encontrado han sido los autores alemanes, que en nuestro país no han tenido influencia, pero fueron los que se tuvieron que enfrentar a la hiperinflación alemana, que fue una hiperinflación devastadora. Fritz Mitz, el primero, Malberg y Schmallenbach. Fritz Mitz proponía una contabilidad de costos corrientes. Schmallenbach y Malberg y Schmallenbach, una contabilidad de ajuste por nivel de general de precios. En el caso de Schmallenbach, él proponía la conversión al patrón oro y proponía una conversión, o sea, un ajuste por nivel general de precios, no es nivel general de precios, por el poder adquisitivo general, en función del patrón oro. Y él proponía tanto llevar, o sea, ajustar a una fecha hacia el pasado como hacia el futuro.
Estos autores no los pude conseguir en su versión original en alemán. Estuve muy contenta porque en una biblioteca usada conseguí un libro de Schmallenbach en donde se suponía que estaba el tema de la contabilidad de patrón oro, y lo compré al libro, y justo es la última edición, que justo en esa última edición no lo tenía. Así que estos autores los pude ver a través de un norteamericano, Graves, que detalla los procedimientos. Después el que generaliza y difunde en Estados Unidos el tema del ajuste por inflación es Henry Sweeney, con una obra que se llama Stabilized Accounting, contabilidad estabilizada. También Edward Ribel. Ellos tienen dos propuestas, una de costo corriente a valores históricos y otra de costo corriente con ajuste. Raymond Chambers es un australiano que hace un libro donde hace un detalle de todas las anteriores, digamos, hace como un compendio de posibilidades, y él propone también una Continuously Contemporary Accounting, COCOA, que es una contabilidad en donde la evaluación se hace en términos de valores de liquidación, que, bueno, la verdad que la vi por él propuesta, y después también está expuesta como referencia abajo en el informe Sandilands que tiene en la filmina, que es una contabilidad, una gestión de los estados contables con miras para atender a los inversionistas, que ellos vean en todo momento el valor de liquidación de la empresa. El informe Sandilands es muy importante también, es en el Reino Unido. Se crea una comisión en donde esa comisión está presidida por Lord Sandilands, y hace también como una recopilación de todas las posibilidades. En el Fuller Newton, que tiene varios libros de contabilidad por inflación, en la edición de 1980 hace una crítica al informe Sandilands porque hay una contradicción. Digamos, el tema de la inflación se refleja por un ajuste por el nivel general de precios o por la referencia que se tome, y por otro lado habla de valores corrientes como que si eso fuera una solución al problema de la inflación. Y Fuller Newton, en esa edición, habla de 4 modelos posibles. O sea, un modelo de costo histórico con moneda nominal, un modelo de costo histórico con moneda homogénea, un modelo de valores corrientes con moneda nominal, o un modelo de valores corrientes con moneda homogénea. En Latinoamérica hay un libro que se llama Balance e Inflación, de Antonio López de Sá, que es un brasileño, en donde él también hace una recopilación de los distintos métodos, pero no explica el mecanismo. Y por último, Matesic, que no es que él tenga una teoría, pero sí tiene un artículo de revisión de 33 páginas, que por más que es corto, pero no deja de ser importante, en donde en esas 33 páginas hace una revisión muy sintética de toda la historia de la contabilidad con inflación. Este artículo de Matesic particularmente tiene una historia que por ahí las comparto como anecdótica. Mi directora de tesis me pasó el texto como una referencia bibliográfica y no lo podía encontrar, así que recurrí a nuestro bibliotecario Sergio Cabrera, y lo encontramos en Canadá, porque Matesic es austríaco, pero falleció el año pasado a la edad de 90 y pico de años, 95 por ahí, en Canadá. Y el artículo estaba en Canadá. Entonces, no sabíamos cómo hacer para unirnos con el texto, e investigando con Sergio,
porque había que pagar, digamos, los gastos de traslado y era una complicación el tema internacional. Y ahí nos enteramos que hay un sistema de vouchers interbibliotecarios en donde uno con una tarjeta de crédito compra el voucher, lo hace mandar a la biblioteca y esos vouchers son como dinero entre las bibliotecas. Así que pudimos con Sergio hacer venir el texto, lo tuvimos en nuestro poder y después lo devolvimos. Por eso también recalcar, ya sea en un doctorado o en una maestría, apoyarse en el bibliotecario, que es un especialista en el tema de bibliografías y libros. Bueno, y la tesis tiene todo un corpus teórico por un lado, y por otro lado un corpus empírico que va a, digamos, a desenmarañar el problema o la hipótesis que nosotros tenemos. Desde el corpus teórico he adherido a teorías, que las teorías serían como lupas, diferentes lupas con las cuales yo veo el problema. Son diferentes teorías. Primero, la teoría condicional normativa. Esa teoría es de Mateschitz. ¿Se acuerdan? Mateschitz es ese señor que está ahí al final de la lista que tenía ese artículo interesante de revisión. Esa teoría condicional normativa, bueno, a mí me solucionó un problema. La aprendí de la mano, o sea, lo leí a Mateschitz, pero quien me la terminó de clarificar es el doctor Escarano, que ha escrito sobre el tema y también a mí me ha ayudado a una duda existencial que tenía cuando empecé el doctorado. Cuando estudiamos contabilidad, nosotros nos enseñamos en las clases que la contabilidad puede ser vista como un arte, como una técnica o como una ciencia. Bueno, yo en esa disyuntiva yo no tenía una posición tomada, no sabía, me parecía que ciencia era mucho, pero técnica era poco, y entonces no tenía una posición tomada. Cuando Escarano me enseñó a Mateschitz, Mateschitz se basa mucho en un epistemólogo argentino, Mario Bunge, y Escarano habla de artefactos. Como artefacto es todo aquello que no sea natural, todo aquello que es realizado por el hombre. Y artefacto puede ser una lámpara, pero puede ser un tratamiento psicoanalítico, también puede ser un artefacto. Y hay disciplinas, que en ellas pone a la contabilidad, que si bien toman elementos de las ciencias, no son una ciencia en sí mismo, porque no tienen leyes universales, pero tienen una relación medio-fines, es decir, es un medio para conseguir un fin. Y como tal, lo considera una tecnología. Entonces, mi posición es ver a la contabilidad como una tecnología. Otra teoría es la de la legitimación o la legitimidad. Es decir, dentro de la sociedad, yo lo tomo para la contabilidad financiera, se utiliza mucho para la contabilidad socioambiental. Es decir, en las organizaciones, las organizaciones tratan de tener una percepción positiva por parte de la sociedad. Entonces yo lo que tomo de la legitimación es la percepción positiva o no que tiene el profesional en ciencias económicas respecto de la contabilidad y particularmente de la contabilidad con inflación. Y por último, la teoría de la utilidad, es decir, que la contabilidad debe ser útil para la toma de decisiones. En ese sentido, marcha la contabilidad.
Dentro de esas tres teorías, cada una de esas teorías saco un concepto, una definición. No es una variable porque estamos en una investigación cualitativa, digamos, no hacemos mediciones cuantitativas. Pero la primera variable que dijimos, la teoría condicional normativa, que veía la contabilidad como un medio para alcanzar un fin, el concepto dentro del marco de esa teoría que desarrolló es el concepto de aproximación a la realidad. Es decir, que la contabilidad es un medio para aproximar a la realidad, expresar la situación patrimonial y financiera de un ente. ¿Y por qué aproximarla a la realidad? Aproximarla a la realidad porque dentro de la contabilidad hay una serie de elementos subjetivos que introduce quien está realizando los estados contables. Por ejemplo, podemos ver elementos subjetivos cuando nosotros decimos en cuántos años se va a amortizar un bien. O sea que es una apreciación subjetiva que nosotros hacemos y puede ser que el bien tenga una vida útil mayor a los años que nosotros le asignamos. También es un elemento subjetivo, por ejemplo, cuando calculamos el valor actual de un crédito. Es decir, cuando calculamos o descontamos el interés en un valor actual, estamos estimando que los pagos se van a realizar en una determinada fecha y estamos tomando una determinada tasa de interés que también la elegimos en forma subjetiva. El concepto de legitimación, es decir, si la profesión contable tiene una percepción positiva o no de la contabilidad financiera, del ajuste por inflación. Y por último, el concepto de utilidad, si realmente la contabilidad con inflación es útil para la toma de decisiones. Bueno, como les dije, esta es una investigación cualitativa, o sea, no es cuantitativa, es descriptiva, interpretativa y longitudinal. O sea, yo tomo la historia económica por un lado, o sea, la historia económica argentina por un lado y la historia de la contabilidad por inflación, y a lo largo del tiempo es longitudinal, y de la comparación voy a hacer una interpretación particular en función de mi problema de tesis. Bueno, y ahora viene el corpus empírico. ¿Cuáles son las etapas del diseño metodológico? Primero, una inmersión. Todas las etapas se están realimentando. Por ejemplo, la inmersión yo ya la hice, pero ahora estoy en la etapa de las entrevistas y estoy volviendo a la etapa de inmersión. O sea que se van alimentando unas con otras. Y eso pasa del diseño, las investigaciones cualitativas, en donde uno establece determinados conceptos o variables también, y de las entrevistas también empiezan a surgir cosas nuevas que uno no las tenía previstas. En la inmersión, en donde empiezo a analizar cada etapa con su norma a través de una planilla de Excel, con la norma contable correspondiente. Hago un barrido por toda la normativa desde mitades del siglo XX hasta ahora. Hago un barrido con las normas que han existido y existen hasta el 2019 y voy viendo la tasa de inflación en cada periodo. Después las entrevistas. Las entrevistas también tomo una muestra, pero no es una muestra probabilística, sino que tomo una muestra de personas que hayan estado en el tema o estén en el tema. ¿Con qué criterio las elijo? Bueno, he elegido autores de libros del tema, tengo el listado de la gente que participó en un proyecto de norma internacional que al final no llegó a buen puerto, pero tengo dentro de esa lista la gente que participó en ese proyecto.
Y esa es la etapa en la que estoy haciendo ahora, en la que estoy trabajando. Hago entrevistas por teléfono, depende la tecnología, por teléfono, o por Zoom, o por Meet, y en base a un cuestionario, previamente, digamos, como un cuestionario que es como disparador, digamos, si bien tengo planteadas las preguntas, tampoco uno es un experto en entrevistas, o sea que es como que uno va aprendiendo, no es fácil entrevistar. Entonces, bueno, la primera entrevista fue bastante rudimentaria, y a medida que uno va aprendiendo y va mejorando y va introduciendo otras cosas. Y si bien uno cuando empieza tiene como un cuestionario pautado, después uno se va dando cuenta que ese cuestionario es disparador de otras cosas que surgen de las entrevistas. Bueno, y después cada una de esas entrevistas tengo que desgrabarlas. Eso, bueno, tengo solamente una desgrabada. Y después, que esta etapa no la he hecho, es encuestas a profesionales, para ver el tema de la importancia, la legitimación que le dan los profesionales a la contabilidad. Bueno, una vez que yo tenga toda esa información, voy a analizar, o sea, la información, ¿de dónde la voy a sacar? La voy a sacar de esas 3 etapas del diseño, ¿no? Voy a tener una planilla de Excel que ya la tengo y que la voy completando con por ahí datos de las entrevistas, las desgrabaciones de las entrevistas y las encuestas. Y lo que hice es la operacionalización y codificación de la variable, que si bien aparece ahora, fue un trabajo previo. Hice una matriz de Excel, que ahora se las voy a mostrar, y bueno, y el manejo de la información va a ser un manejo manual de la información. Si bien conozco la existencia y he ido a cursos cursos que enseñaban a manejar programas para manejar información cualitativa, como lo es el Atlas T, yo pienso que voy a poder manejar la información manual a través de las tablas de Excel. Y la tabla de Excel es una tabla mucho más grande. Yo puse la primera línea nomás, o sea que tengo las variables que en realidad no son variables, llamémosles conceptos, ¿no? Los conceptos que definimos de acuerdo a cada una de las teorías, las dimensiones acá las dimensiones en las que se manifiesta la variable, cuáles son los indicadores y cuáles son los instrumentos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, acá lo resumí, todo esto está resumido, ¿no? Pero es una hoja A4 completa. Acá cada una puede tener más de una dimensión, más de un indicador. Acá puse entrevistas, pero bueno, a lo mejor esta variable es la pregunta número 4 y 8 de la entrevista, ¿no? O bueno, o lo que surja. Después voy a tener que, en mi manejo de operacionalización variables, voy a tener que codificar esto con diferentes colores. Por ejemplo, esto con un color, esto con otro color, y la utilidad con otro color. O sea, no completé la tabla para no hacerlo excesivamente cargado, ¿no? Y voy a tener que, en las entrevistas y en las encuestas, ir viendo dónde aparecen cada uno de estos conceptos. Bueno, anticipar algunos resultados. Algún resultado que uno ya puede vislumbrar, y les voy a mostrar algo que como que lo pone en evidencia, así como una perlita que encontré, es que el tema del ajuste por inflación es un tema político. Si bien
cuando uno da cursos o da clases, nos han enseñado que no hay que poner mucho texto en la filmina, yo les voy a poner un texto de este libro, Contabilidad de Inflación, de Santiago Carlos Lasati, que la primera edición fue en 1969. Yo conseguí la tercera edición. Justo ya le hice la entrevista a Santiago Lasati, ya le hice la entrevista. Pero en la tercera edición está el prólogo de la primera edición, que fue hecho por un destacado doctor de la Universidad de Buenos Aires, que es William Leslie Chapman. Y lo leo. Lo comparto para que ustedes puedan seguirme, ¿no? La menor atención que entre 1968... Esperemos que se acomode todo para recién ir... Perdón. La menor atención que entre 1968 y 1969 se le ha dispensado al tema en cuestión radica en la política de contención del proceso inflacionario que ha devuelto con bastante éxito el gobierno nacional en dicho periodo. Es bien sabido que el alza continua y persistente del nivel general de precios genera una psicología inflacionaria, es decir, crea la expectativa de nuevos incrementos, factor en sí mismo estimulante del proceso alcista, en un efecto de espiral ascendente que caracteriza al fenómeno inflacionario. Por lo tanto, una vez modificada la expectativa de aumentos continuos de precios, amenguándose su gravedad hasta el punto de que se reconozca el haber alcanzado un periodo de estabilidad, no sorprende que se repute injustificada, alarmista y hasta antipatriótica la pretensión de seguir estudiando los efectos de la inflación sobre la información contable. O sea, dice, no sorprende que se repute injustificada, alarmista y hasta antipatriótica. La publicación de esta obra no es alarmista y mucho menos contraria a los intereses nacionales. Es un llamado de atención que se suma a otro trabajo recientemente publicado sobre el tema para enfatizar que el problema inflacionario no ha sido resuelto aún en el terreno de la contabilidad aplicada. Quizás el no haber efectivizado una solución al problema contable haya contribuido a enceguecer a los empresarios y al público en general respecto a los efectos de la inflación y a las decisiones que debieran tomar como consecuencia de ella. O sea, fíjense en el prólogo cómo se disculpa Chapman por el libro, ¿no? Pude entrevistar a Lasati y él me contó, bueno, lo que no está contado en esa inmersión que yo hice de rastreo de normas y a lo largo del tiempo, él me contó que él era muy joven y en el año 65 fue a una asamblea interamericana de contabilidad y ahí él presentó un trabajo relativo al ajuste por inflación y su influencia fueron autores norteamericanos. Y al año siguiente, a raíz de esa conferencia, la Comisión Nacional de Valores creó una comisión con destacados contadores muy capaces, según me dijo Chapman, y él era joven, estuvo como secretario. Entonces, en función de ese primer trabajo que presentó y todo lo que escribía cuando estaba como secretario de esa comisión, es que sacó este primer libro, que fue su primer libro, y que tuvo tanta mala suerte que lo sacó en el 69. Me dijo que justo cuando él sacó el libro, era el gobierno de Onganía y había asumido Krieger Bacena y fue un periodo de estabilidad, o sea que él sacó el libro de inflación en un periodo de estabilidad, pero que luego, cuando se volvió a la inflación, bueno, viajó por todo el mundo explicando el tema y bueno, de las cosas, de los antecedentes, ¿no?,
los antecedentes que por ahí uno de la entrevista con los protagonistas uno recupera, ¿no? Bueno, ahora terminó la exposición de mi proyecto de tesis. Voy a pasar algunos pequeños avisos parroquiales y después quedo a disposición de ustedes si quieren hacerme alguna pregunta a la medida que la pueda contestar. Si no se las puedo contestar, les tomo el mail y se las respondo con posterioridad. Bueno, en nuestra facultad, dentro de los proyectos de extensión, hay un trabajo que se ha realizado dentro del contexto de pandemia, de un documento que facilita a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo digital de la misma dentro de este nuevo contexto. Esto lo pueden encontrar en la página de la facultad, en la parte de extensión. También hay otro proyecto de extensión que son análisis y propuestas para enfrentar las problemáticas de la gestión de organizaciones en el contexto actual. Acá son 4 conferencias, no se las voy a leer, pero ustedes van a, también en la página de extensión, van a encontrar el video en donde se toca cada tema y al lado del video hay un documento en PDF correspondiente al video. Y por último, los quiero invitar, que esto es también una consecuencia del doctorado, al 4º Simposio Internacional de Teoría Contable que coordina la doctora Inés García Fronti, que se va a llevar a cabo el 25, el 27 de agosto, en donde ya se han presentado 30 trabajos relacionados con la obra de Mario Biondi, que todos conocemos a Mario Biondi, lo hemos estudiado en la facultad, y la obra de Rafael Franco Ruiz, que es un académico colombiano. Desde nuestra facultad van a haber 2 trabajos que vamos a presentar, la contadora Quita Pase y quien les habla. Bueno, esto también fue una consecuencia de haber iniciado el doctorado desde la UBA, desde el primer Simposio Internacional de Teoría Contable, la doctora García Fronti nos ha dado lugar y hemos ido participando todos los años en estos simposios, que nos han también ayudado en nuestro propio crecimiento personal. Muchas gracias por todo y quedo a disposición.